Desde Europa llega a Perú Biosil Performance, único generador avanzado de colágeno que combina la molécula patentada CHOSA, respaldada por más de 14 estudios científicos, y el poder antioxidante de la vitamina C. Los componentes de Biosil Performance fortalecen la salud ósea y articular, previniendo la osteoporosis y la artrosis. 48% reduce el dolor y la rigidez articular. 43% aumenta la movilidad. 22% más fuerza en huesos. 2% incrementa la densidad ósea. Con Biosil Performance reduce el riesgo de las lesiones y fracturas. Biosil Performance, tu mejor aliado para el deporte y una vida activa. Encuéntralo en las cadenas Inca Pharma y Mi Pharma. Muy bien, ahora sí, vamos con la nota del día, porque han suspendido finalmente al fiscal José Domingo Pérez por 6 meses. Pero este es el inicio del fin, ¿no? Esto todo tiene que ver con una campaña caviar que ha empezado hace varias semanas y que han estado canalizando a través de varios medios. Se trata de un supuesto audio que nadie ha escuchado, que nadie ha visto, pero no sé cómo lo de la República logran transcribir lo que dice el audio, que solamente por escrito ha reconocido existe el fiscal José Domingo Pérez. Nosotros sabemos que hay un audio, pero ustedes pónganse a pensar por qué no lo difunden. ¿Será porque lo han obtenido de manera ilegal? Y es obvio que ni Cristian Salas ni José Antonio Fernández Gerí se van a autoinculpar y suicidar entregando a alguien y filtrando el audio. Y cuando ese audio llegue al Ministerio Público, los peritos van a decir, oye, a ver, vamos a hacer el seguimiento y la investigación de la fuente original. ¿Y qué pasa si es una de las maletas esas que tiene Vika dando vueltas por la ciudad? Uy, la canción. Bueno, esta es la gran historia del mito del audio caviar y la caída, por fin, de José Domingo Pérez, que aquí celebramos. Vamos a abrir una botella, como hacía Gorriti. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ah? Vino blanco. ¿Por ahí tenemos o no? ¿Ah? Nada. Aguayo, ¿no? Vamos a celebrar. Vean la nota. Una campaña mediática ha comenzado y los estrategas de siempre, quienes creen pasar por desapercibidos, hoy se evidencian en completa desesperación por blindar a los suyos. En las últimas semanas, 3 medios de comunicación han creado 3 cuentos diferentes sobre una misma historia. Un presunto audio que habría inmortalizado una presunta conversación entre el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ANC, Juan Antonio Fernández Gerí, y el abogado de Fuerza Popular y Patricia Benavides y ex procurador, Cristian Salas Beteta. El 31 de enero, Hildebrand en sus 13 publicaba la primicia con el titular El Audio K. Advertían en sus páginas que un emisario de Keiko, sin identificar aún, se había reunido con el jefe de la ANC, pidiéndole explícitamente la suspensión del fiscal José Domingo Pérez en el caso Cócteles. Así, el revelador audio, según su teoría, estaba en el poder de la fiscal de la Nación, quien lo desmintió tajantemente. El semanario Hildebrand alarmaba a sus lectores, afirmando que el audio se daba en medio de una feroz y ofensiva política mediática destinada a desacreditar y destruir a los fiscales del equipo Lavajato y EFICOP. Ese sería, de ahora en adelante, el argumento de este vidente psicosocial que busca única y exclusivamente impedir que sus fiscales protegidos y a los que defienden y usan sean sancionados como lo merecen. Recordemos que dentro de la gestión de Fernández Gerí en la ANC se separó temporalmente de sus funciones de la fiscal Marita Barreto por filtrar información reservada. Fernández Gerí también inició proceso disciplinario contra Rafael Vela por haber cometido faltas disciplinarias en una entrevista periodística.
La historia del audio fue actualizada semanas después por Gustavo Gorriti. Incluyó en el cuento a Karelim López, que como parte de su complejo sistema de confesiones y colaboraciones, además de su condición como testigo en el caso Cócteles por ser aportante de la campaña de Keiko Fujimori, ofreció al adjunto de Rafael Vela, el fiscal Walter Villanueva, entregar los 3 o 4 audios de 1 minuto cada uno entre Fernández, Gerí y Salas. La pregunta es simple. ¿El audio existe, no existe? ¿Usted se comunicó con el señor Fernández Gerí, sí o no? No, no puede existir un audio de una conversación que nunca ha existido. Al señor Fernández Gerí no lo conozco en persona, nunca me he reunido con él en persona y tampoco me he comunicado ni siquiera vía telefónica, vía WhatsApp o a través de cualquier otra aplicación. Es una patraña que exista una conversación entre el suscrito y el doctor Fernández Gerí. Es totalmente mentira que quien habla le haya solicitado o haya recibido un ofrecimiento para retirar a un fiscal de un caso en concreto. Todo eso es falso. Aquí hay una clara intencionalidad política. A pesar de que los involucrados negaron esta supuesta conversación, la campaña mediática en redes seguía su curso. Los personajes de siempre no demoraron en manifestarse mediante tweets, repitiendo la misma monserga para blindar a sus operadores políticos. Todos hablaban de un audio que nadie había escuchado, que ninguno de los 3 medios del psicosocial había publicado. No es hasta este último sábado que La República en su portada publicó su presunta exclusiva de la reportera Doris Aguirre, afirmando que los audios sí existen, audios que hasta el final de la nota nunca se revelaron. Lo que sí se reveló fue un cambio rotundo de las versiones que sus colegas habían dado anteriormente de la historia. En este relato de La República ya no se trataba de una reunión entre Fernández Gerí y Salas, sino de audios intercambiados vía WhatsApp. ¿Usted se ha comunicado por teléfono, por WhatsApp con el señor Gerí? Nunca ha habido comunicación ni por teléfono, ni por cualquier aplicativo, ni por correo electrónico con el señor Fernández Gerí. Además, Karelim López ya no aparece en la segunda versión de la trama, pero a quien sí incluyeron fue la fiscal Marita Barreto como supuesta víctima de la conducta arbitraria del jefe de la Autoridad del Control del Ministerio Público. Es evidente que sería porque el próximo jueves 10 de abril se cumple el plazo de la suspensión de 6 meses de la fiscal Barreto y buscan blindarla desesperadamente. Aquí se está buscando crear la noticia, crear una noticia a partir de, se dice que hay un audio, la gente opina del audio, pero nadie muestra el audio. Es una forma de manipulación, de intento de manipulación de la Administración de Justicia para que un fiscal diga, tomo esta noticia y en base a eso le abro una investigación al doctor Fernández Gerí. ¿Para qué? Para luego decir, miren, un investigado sancionó a nuestros fiscales. Esta es la historia de una primicia fantasma, que es en realidad un psicosocial mal hecho, un audio que supuestamente evidencia el complot para tumbarse a los fiscales emblemáticos Vela, Pérez y Barreto, audios que nunca se han publicado y que sus protagonistas han negado rotundamente. A nosotros el día 17 de marzo nos remitieron un correo injuriante, amenazante, y nos mandaron un extracto del audio que aparece en La República el día sábado. Y nosotros inmediatamente hemos formulado la denuncia a la Fiscalía Corporativa Especializada de Ciberdelincuencia el mismo día que hemos recibido la mayor parte de lo que dice La República el día sábado. O sea, para nosotros no es novedad, pero que alguien nos haya traído un audio a nosotros, o sea, y que nosotros hayamos participado en una conversación, pues señores, Salas, nunca le he visto en persona, que no lo conozco. 3 medios distintos con 3 libretos diferentes, una maniobra mal gestionada con un objetivo claro: desprestigiar a la institución que investiga y está encontrando inconductas en sus fiscales favoritos. Son 8.664 fiscales que están bajo la condición, y yo no estoy con el propósito de tener un listado o una lista
especial donde todos los días tenemos que estar fijando cómo va a suceder. Esto no es negador. Yo no estoy empeñado en investigar los acabados de ellos. En un Estado constitucional de derecho y democrático, que volvamos a épocas pasadas, donde al equilibrio político y a las entidades, a las autoridades constitucionales autónomas, para poder presionarles en sus decisiones y en su trabajo, tengan que estar chuponeando y adulterando comunicación, eso es muy gravísimo para la democracia en el país. En caso de que en su realidad paralela existan estos audios, la pregunta es, ¿por qué no los publican? ¿Será acaso que para obtenerlos se utilizaron maniobras ilegales que comprometerían justamente a quienes pretenden defender? Bueno, la pregunta obvia es, si dicen que esta supuesta conversación entre el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí, y el abogado que venía en representación de Fuerza Popular, Cristian Salas, fue grabada y han tenido hasta la confirmación de la transcripción de un audio que ellos afirman que existe, ¿por qué no lo publican? ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo podemos escuchar? ¿Saben por qué? Porque después ese audio le van a pedir, oye, entrégueme usted el material, por favor, al Ministerio Público, le van a hacer un peritaje y, oh, sorpresa, va a llegar a la mochila de Vica, que seguro que se ha tirado y que con el que está dando vueltas, ¿no? Por toda la ciudad chuponeando a la gente. ¿Y por qué hablan de Karelyn López? Porque Karelyn López estuvo muy cercana a Marita Barreto. Marita Barreto trabajaba con los policías de IVIAC, con los coroneles Harvey Colchado René y Walter Lozano Vica. Vica es el operador de las mochilas que no sabemos dónde están. Gracias, Comisión Seguridad del Congreso. ¿Dónde están? Esos son equipos que solamente los pueden manejar personas determinadas y bajo orden judicial. ¿Qué pasa si están chuponeando al jefe de la oficina de control del Ministerio Público? Sería un delito gravísimo, por eso no saben qué hacer. Ay, pero el audio existe, pero ya, a ver, públicalo pues. En La República, en IDL y en Hildebrand Sus Audio K todavía le ponen. Audio K. Como si necesitaran ayuda los fujimoristas para que el caso vergonzoso que ha presentado José Domingo Pérez colapse, se caiga como un castillo de naipes. Los fujimoristas no necesitan mandar a Cristian Salas para que lo saquen a José Domingo Pérez. No quieren que se vaya. Quieren que se quede. El otro día lo he escuchado al doctor Humberto Abanto. No, déjeme a ese fiscal nomás, por favor. Déjamelo en el siguiente proceso, porque es una bestia, es un animal. Quieren ver las cosas que han puesto acá. Y no lo investiga Fernández Gerí. Tienen personas independientes que los van investigando. Este es el de José Domingo Pérez. Pónchalo para que el público disfrute con nosotros. Acá está el doctor Tomás Saladino Galvez. Nos vamos a tomar una botella de vino, mismo Gorriti. Lima, 7 de abril, José Domingo Pérez, actuación como fiscal provincial del primer despacho del equipo especial que se abocan a, etcétera. Incurrido, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. Ok. ¿Qué dicen acá? Es increíble. Hechos imputados. Se atribuye al abogado, si se le puede llamar así, José Domingo Pérez Gómez, haber actuado en proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré Guardia en la investigación número 55-2017 como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia, cuando el supuesto hecho habría sido incurrido dentro de la investigación que ya se venía conociendo con antelación, situación de la que debió haber previsto para inhibirse del mismo, porque el mismo es el denunciante, o sea, y no se inhibe. O sea, ya un desconocimiento pues supino, ¿no? A pesar de habersele solicitado, empero aún así continúa abocándose al caso por un periodo de 5 años y 3 meses, contraviniendo lo previsto en el artículo 61.4 del Código Procesal Penal, hechos que se subsanan en el manual no sé qué, y lo consideran una falta muy grave, ¿no? Y después, esto es suave nomás, ¿ah? Ponen acá algunas de las cosas que se desprenden de la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Arsenio Oré. Mire cómo describe los magistrados
del Pleno del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución a este tipo. Se advierte un desconocimiento del fiscal cuestionado respecto a los dispositivos normativos contenidos en el Código Procesal Penal relacionado al apartamento, inciso 4 del artículo 61, por la concurrencia de una causal de inhibición jurisdiccional, artículo 53, así como teniendo en consideración que ya se le había solicitado la inhibición y evidentemente tendría interés en la investigación salida por el delito de obstrucción a la justicia, porque él estaba realizando la investigación en la que se le habría estado efectuando dicha obstrucción. O sea, es tan obvio esto que se iba a caer, está tan evidente hasta para alguien que no conoce la ley, que el Tribunal Constitucional le dice, oye, ¿qué clase de fiscal es este, no? ¿Qué clase de fiscal es este? Pero bueno, y aquí vemos que lo investigan, no Fernández Gería, o sea, son independientes. Por ejemplo, a José Domingo Pérez lo ha sancionado por el plazo de 6 meses. ¡A su casa! A su casa, el loco de los ojitos desorbitados. Y lo investiga una fiscal llamada Rosario Soledad Velasco Sánchez, fiscal adjunta superior. Sánchez, Fernández Gerí no lo investiga directamente. Y cada una de estas resoluciones es independiente. Por ejemplo, en este caso a Marita Barreto lo está investigando el fiscal superior Sandro Alex Urquizo Torres. ¿Ya? Y póngase la pila porque hace 6 meses que está que le investiga y no pasa nada. Y a Vela también. Pero bueno, nosotros aquí hemos hecho un experimento travieso antes de conversar ya con nuestro invitado. Y es que, bueno, el audio que todos quieren escuchar, ¿ya? Existe el audio. No le digas nada por teléfono, está chequeada por la gente de Colchado. Y dale la seguridad que si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal. Cristian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la segunda sala también fue cómplice de la caída con Barreto, por eso se caen sus aspiraciones. Pero si no ayudas, yo solo no voy a remar, hermano. Eso lo hemos hecho en 5 minutos con inteligencia artificial, pero el audio existe. El audio existe, sabemos cómo ha transitado, de mano de quién ha venido y cómo ha llegado el Ministerio Público. Y sabemos también por qué no lo pueden publicar. Porque si lo publican, van a develar cómo lo han obtenido. Y ese audio ha sido obtenido de manera ilegal. Están chuponeando al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y no sabemos a quién más. La locura en el país que vivimos. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida al doctor Tomás Aladino Gálvez, ex fiscal supremo. ¿Cómo está? No, ex no, porque usted va a volver. Bueno, por el momento está? soy ex. Sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para comentar o conversar del caso que acaba de presentar, que me parece grave. Se veía venir, ¿no? Bueno, la suspensión, que es una medida cautelar en este caso, o apartamiento del cargo, como se llama, es adecuada por la sencilla razón de que si está cometiendo diversas irregularidades en un proceso, significa que puede seguir cometiéndolas. Y eso es lo que se llama, existe riesgo de reiteración. Y ante ello procede pues la medida cautelar de apartamiento como la que le están imponiendo en este caso a José Domingo Pérez. Guíenos, doctor, a través de cómo funciona esto de primero el desbalance patrimonial, luego investigación por enriquecimiento ilícito y finalmente este tipo de sanciones. Claro, lo que pasa que en realidad José Domingo Pérez y también Rafael Vela, ellos se han comportado siempre como si no existiera un ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes. Ellos han asumido en un momento que la voluntad de ellos, o lo que ellos pensaban, lo que ellos expresaban, era cosa sagrada. Porque inclusive se atrevieron a decir de que en el momento en que ellos estaban actuando, lo importante era el principio de legitimidad y no el principio de legalidad, que está consagrado a través de toda la historia, la evolución del derecho penal. No, pero son unos salvajes. Yo escuchaba a Marita Barreto decir, bueno, si es inocente que lo demuestre. Claro, por ejemplo, esa es otra barbaridad. Eso es una barbaridad sí, jurídica. Definitivamente, pues eso revela
que desconocen en términos absolutos el ordenamiento jurídico, la doctrina, el derecho. ¿Qué son? ¿Títeres, doctor? ¿Políticos? No puedo afirmarlo así, porque en realidad ellos tienen su propio juego. No sabemos si solos, porque más parece que realmente organizadamente están respondiendo de esa manera, y ello revelaría la existencia de una organización criminal, definitivamente. ¿Usted la calificaría así? Yo sí, una presunta organización criminal, por la sencilla razón de que hay un plan criminal. ¿Y cuál es ese plan criminal? En un comienzo, y hasta ahora sigue, encubrir a la empresa Odebrecht y demás empresas de tal forma que en su momento fue ello la finalidad, que esta empresa pueda retirar del país todos sus activos. Cosa que se hizo. Cosa que se hizo, y ese fue el plan criminal, y ahora continúa en Pero eso no es gratis, doctor. En la medida que siguen encubriéndolo. Obviamente se dice que no hay lonche gratis, y no creo que esta sea la excepción, ¿no es cierto? Pero ahí Entonces, viene lo del desbalance patrimonial. Claro. La casa de $500,000 de Rafael Vela, ¿no? Las investigaciones que hay por el automóvil y otros gastos excesivos en la tarjeta de crédito de José Domingo Pérez, y sabrá Dios qué cosas más. Mira, yo creo que en el 2019 dije, hay que esperar nomás, porque la plata que presuntamente está involucrada en ese caso va a salir a la luz. Y Follow the money, como dicen los gringos. Y efectivamente, así como Toledo, pues, si Toledo no compraba la oficina, las casas, no pasaba nada porque no salía a la luz. Pero la plata que tienes es para gastarla, pero no es para guardarla. Entonces tarde o temprano van a gastarla. Y eso se va a ver en algún momento. Porque no creo que eso sea lo único que está en juego en este caso. Analice usted como fiscal supremo la estrategia que ha tenido el fiscal José Domingo Pérez en este caso Cócteles, que ha claudicado. Mira, en realidad yo lo dije eso más o menos en septiembre del 2019. Que el caso que estaba empezando José Domingo no era delito. ¿Por qué? Porque se trataba obviamente de un financiamiento de campaña electoral que en ese momento no era delito. Podía existir irregularidad administrativa. Siendo abogado del diablo, a ver, si la plata venía de una caja 2 o de una contabilidad paralela corrupta de Odebrecht para financiar al partido. Lo que pasa es que la plata, a la caja 1, a la caja 2 o a la caja 3, venía de la actividad empresarial de la empresa. Cómo ganaban las obras, ese es otro tema. O sea, no del narcotráfico ni de la venta de oro ilegal. Definitivamente. Entonces, que venga de la caja 1. Pero si era una empresa corrupta. Era una empresa corrupta y tenían que investigarlo y tenían que incautarle todos sus activos. Ellos le han regalado todas las ganancias ilícitas, todos los activos que tenía esta empresa, definitivamente. Pero entonces yo dije que eso no era delito. Y ese es uno de los principales fundamentos por los cuales me destituyen. Cuando yo declaro justamente en Radio Nacional que no era delito, esa fue la principal prueba con la cual me destituyen. Y no era delito, pues, porque incluso en ese mismo momento... Pero usted lo han destituido, ¿por qué, doctor? A mí me han destituido en primer lugar porque yo fui el primero y quizás el único en ese momento en denunciar a estos fiscales porque estaban encubriendo a Odebrecht. Ya, pero ¿qué razón dieron? La razón es que yo había perturbado la administración de justicia y había dicho que ese hecho no era delito. Ya, pero eso fue así como para que lo destituyan, porque usted ha sido destituido. Si fuera cierto, es que si fuera cierto eso es grave, pues. Ya, pues, pero sería también falta, tenemos a César sería San falta Martín hablando con Walter Ríos y lo suspendieron 30 días. Pero bueno, ese es otro tema, tú sabes el doble rasero que tienen ellos. Ya. Pero además ellos manipulaban las pruebas, las grabaciones, los audios los manipulaban. Por ejemplo, ¿qué dijeron? En una conversación, en un caso que yo conversé con Inostroza porque trabajábamos juntos en la academia y hablamos sobre que atienda a un fiscal anticorrupción, porque estaba en un problema y todo eso, que nada. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Que yo llamaba para que le ayude en un proceso que tenía pendiente ante la Corte Suprema. Cosa que era absolutamente falso, pero con eso ya quedó el dato y ese es otro de los supuestos por los que me sacan. Todo falso, todo manipulado. Por eso que en este caso yo no estoy seguro, como tú dices, que el audio existe. Porque acaba de declarar el doctor Salas, que me parece una persona seria,
que él nunca conversó, nunca habló por teléfono, nunca se entrevistó con el doctor Gerí. Entonces, tal vez no exista este audio. Lo que pasa es que el audio, pasa es que el audio es impublicable. Ya. Y si es que existe, debe ser una creación, una manipulación como las que siempre hacían. Entonces, no hay que estar seguro de la existencia del audio, y si existe, bueno, que lo publiquen, ¿no es cierto? Ahora sería mucho manoseo, ¿no? Claro, sería grave que hayan manipulado y tengan un audio manipulado, o en el peor de los casos, que estén chuponeando a la propia autoridad de control. Eso es un delito, pero eso evidencia un plan criminal, lo cual a la vez evidencia que la organización criminal que estos crearon, primero para retirar de la administración pública a todos los magistrados supremos que no eran afines a ellos, continúa, porque obviamente ellos pusieron a sus fiscales, pusieron a sus jueces, y ciertamente esos fiscales permanecen en funciones y tratan de protegerlo a como dé lugar. Y eso se está evidenciando con todas estas publicaciones que desvirtúan, que atacan al jefe de la autoridad de control y eso todo te iba ello. A preguntar, el jefe no es el que firma estas resoluciones. La firman fiscales que están a cargo de estas investigaciones independientes. Claro, ¿Tienen autonomía ellos o pueden ser manipulados por...? Ellos son autónomos, pero después esa decisión se ratifica. Ah, ok. Entonces, la cuestión es de que esta gente, ¿qué cosa quiere? Desprestigiar al juez o al fiscal o amedrentarlos para que retrocedan, o en todo caso para que se sometan a sus criterios que siempre han manejado, de proteger a determinados políticos, a determinadas empresas corruptas, con determinados fiscales como los de los que estamos hablando. Ya, ahora yo le hago la pregunta, doctor. Usted, a ver, si, como abogado, ¿le ponen un fiscal así animal como José Domingo Pérez y usted va a pedir que lo cambien? ¿O va a tratar de influenciar para que se lo saquen? Si ya se le cayó todo el caso. Claro, pero eso es al final, pues. No, pero no, déjeme ese fiscal, mejor no me lo cambien. No tanto, no es... ¿Para qué van a hacer eso? No es tanto así. A ver. Porque me va a tener con medidas cautelares, con prisiones preventivas y con excesos, pero ya nadie le va a hacer con caso, manipulaciones, 4 o 5 años. Entonces eso ya es una tortura. Lo que hizo con Briceño. Lo que hizo con Briceño, lo que hizo... No tiene nombre, con el chofer de PPK. Claro, entonces, de todas maneras te va a causar un perjuicio enorme personalmente y a la administración de justicia sobre todo. O sea, por más que sea malo, es, digamos, un tipo que tiene un poder que lo puede utilizar. Cree que conoce el ordenamiento jurídico a plenitud, cree que tiene facultades, cree que puede interpretar al derecho a su voluntad. Y eso es un fiscal totalmente peligroso. No puede seguir en la administración de justicia. Por eso que en julio del 2019 yo presenté una denuncia ante la Junta de Fiscales Supremos solicitando que no esté un día más a cargo de ese examen, tanto él como Vela, a cargo de ese caso. ¿Por qué? Porque estaban manipulando, porque el acuerdo de colaboración eficaz manipularon totalmente, y esa es otra de las razones también por las que me sacan. Entonces, acá ha habido intereses oscuros que ha manejado, que ha influido en la administración de justicia, especialmente en la Junta Nacional de Justicia, que felizmente sus integrantes ya se fueron, porque ellos fueron nombrados ahí con una consigna y cumplieron al pie de letra la consigna que ha quedado evidenciada en estos últimos tiempos. Rafael Vela también investigado. ¿Debería seguir a cargo de la coordinación del equipo especial Aguacate? Rafael Vela dirigía la investigación del fiscal provincial. Ese solo hecho es grave. ¿Por qué? Porque él no puede dirigir la investigación en primera instancia. ¿No? Estaba Viajaba ahí. Y todo ello. Le transmitía en vivo por WhatsApp a Chela Villasís todo lo que hablaba. Mira, si él va a ver el caso en queja, en segunda instancia, él no podía estar dirigiendo la investigación en primera instancia, porque cuando lo eleven hacia él, ¿qué cosa? Va a revisar su propia decisión. Eso ha sido grave. Nunca debió continuar este señor a cargo de las investigaciones. Lamentablemente, en esa situación igual que digamos, Marita Barreto no debió ir a entrevistar a Sada Goray. Bueno, eso pudo hacerlo, pero con un propósito y, digamos, con una transparencia adecuada.
pero había una fiscal provincial a cargo de esa investigación. Claro, para que claro, se va la otra. Claro. Lo que pasa es que ellos todavía estaban ahí en coordinaciones y eso podía ser. Pero la investigación propiamente tal tiene que hacerlo el fiscal provincial. Claro. Y si se fueron a hacer una diligencia concreta en específico, no tenía por qué ir Marita Vázquez. Ya, pero Vela iba él iba a todas las sesiones que habían en Curitiba. Él participaba él dirigía activamente. la investigación en primera instancia. Entonces, eso era totalmente irregular. Si hubiera habido, digamos, criterio adecuado, por ese solo hecho tenían que retirarlos a ambos. Pero lamentablemente no existía pues un criterio adecuado, se manejaba la administración de justicia, las normas, de acuerdo a sus intereses, y eso es lo que ha primado hasta estos últimos días. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el caso Cócteles? Si el fiscal principal está, no puede hacer nada, ¿no? Suspendido por el plazo de 6 meses. Pero bueno, ¿Qué va a ahora pasar? pues el mismo caso prácticamente se ha caído porque tiene que regresar a una etapa intermedia. Seguro que se va a ratificar en la acusación, pero ¿qué sucede? Ya hay criterios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que ya más o menos va a condicionar la acusación y sobre todo el juicio oral que eventualmente pudiera realizarse con posterioridad. Seguramente ese cerca caso de las está- elecciones del 2026, Claro, ¿no? pero Para el sentar caso- la cake otra vez. El caso está totalmente viciado y si hubiera una investigación adecuada, yo creo que incluso podría sobreseerse. ¿Por qué? Porque el principal delito, que es de los cócteles del financiamiento de campaña Ya se perdió electoral, hace tiempo, ¿no? es Esa que- línea. No, eso estaba perdido desde el comienzo, porque ese hecho no es No, delito. ya sé, pero, No era delito. pero en la segunda vuelta de la elección de residentes la sentó, la acusó y le dijo 30 años por organización criminal. Esa es la manipulación que hacían. Ya, pues. Esa es la manipulación que hacían. Te repito, a mí para sacarme, ¿qué dijeron? Que yo hablé para que Inostroza le ayude en un caso que estaba pendiente ante la Corte Suprema. Y era falso. Absolutamente. No existía ningún caso. Y sin embargo, esos son uno de los fundamentos para que me destituyan. Bueno, todo da vueltas, doctor. Todo da vuelta, ciertamente. Esperemos nomás. Hay que esperar, ciertamente. Gracias por haber estado No, con gracias nosotros a ti, esta gracias a noche, ti. el doctor Tomás Aladino Gálvez, ex fiscal supremo, que tiene posibilidades de volver, porque su caso lo están evaluando al más alto nivel en varias instancias de la justicia, incluida en la Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Tribunal Constitucional. El TC, perdón. El TC. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédense en compañía de Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.